Hola, ¿qué tal? Muchas personas se han preguntado cuál es la doctrina de la Iglesia sobre el tema de los preservativos y voy a tratar de resumirlo de una manera bastante sencilla. Todo esto a raíz de las declaraciones del cardenal Martini y del hecho de que algunos periódicos hayan titulado que estamos a punto de ver un cambio en la Iglesia respecto de la doctrina del preservativo. La Iglesia enseña algo muy claro respecto de la sexualidad. La sexualidad no puede estar separada de la reproducción. ¿Por qué? Porque ese es un designio natural de Dios. Dios ha puesto una complacencia, un placer en los actos que son fundamentales para la supervivencia del hombre, ya sea para que la especie humana se mantenga reproduciéndose, ya sea para que el hombre pueda sobrevivir, como por ejemplo comer, ¿no? Entonces, el mal uso del placer que viene adjunto a actos que son relevantes para la vida humana son aquellas cosas que nosotros conocemos como pecados capitales, la gula, la lujuria, etcétera, ¿no? En el descanso hay una complacencia, tirarse a descansar a costa de las actividades que uno tiene que responsabilizarse se llama pereza, ¿no? Y justamente son pecados capitales porque, como explicaba el Papa Juan Pablo II, no solamente violan la ley de Dios, sino que van en contra del hombre. Por supuesto, en una sociedad profundamente sexualizada como la nuestra, donde la mujer como objeto sexual es presentada para todo, para vender cualquier producto masculino, no solamente camisas, colonias, cerveza, etcétera, etcétera, sino para cosas tan ridículas como vender ruedas para vehículos. Hay una mujer en trajes brevísimos ahí al costado de las ruedas, ¿no? Como si, digamos, la decisión de cuál es la rueda más adecuada para mi vehículo dependiera de que una mujer sea atractiva, ¿no? Es una solución, una alternativa técnica, mecánica que yo tengo que tomar. Sin embargo, para ayudarme, entre comillas, a tomar esa decisión, me estimulan sexualmente. Entonces, obviamente, en una sociedad sexualizada, la gente cree que la Iglesia se ha vuelto loca tratando de decir que la sexualidad tiene que estar vinculada a la apertura de la vida y, en consecuencia, ser materia solamente del matrimonio, o sea, estar reservada para el matrimonio, los actos sexuales, y además mantener un vínculo con la apertura a la vida. ¿Qué cosa quiero decir con que estar vinculado a la apertura a la vida? ¿Que unos esposos solamente pueden tener relaciones sexuales para procrear un hijo? No, la Iglesia no enseña eso. Pero sí que una persona no puede decidir desvincular el acto sexual de su posibilidad de reproducción. Y cuando una persona recurre a métodos artificiales, lo que está haciendo es decir, yo lo que quiero del acto sexual es solamente sacarle el placer y quitar cualquier otra posibilidad de compromiso o de responsabilidad ante Dios. Y en consecuencia, los métodos artificiales se convierten así en instrumentos para romper el verdadero sentido de la sexualidad humana. Los métodos naturales, en cambio, buscan espaciar, regular efectivamente la natalidad, pero buscan hacerlo de una manera en la que todavía existe una apertura, no se ha introducido un factor artificial, no se ha introducido un factor exógeno, ¿no?, a la compleción del acto sexual. Entonces, bajo ese criterio, el papel del preservativo es muy claro, es inmoral. Es un medio mecánico, físico, ¿no?, que busca impedir la reproducción humana y busca separar deliberadamente, específicamente, con intención, el acto sexual de su apertura posible a la vida. Ahora, esa es la moral de la Iglesia, la moral heredada por Jesucristo, y eso no va a cambiar. Por eso es que la Iglesia no va a cambiar en su postura sobre los métodos naturales o artificiales, no va a cambiar sobre los métodos de control natal, simplemente porque se cierran a la vida y en consecuencia sería aprobar de pronto, cambiar la moral y decir la lujuria ya dejó de ser pecado. Es exactamente lo mismo que pedirle a la Iglesia que diga que las personas pueden comer lo que quieran, como quieran, beber lo que quieran, consumir lo que quieran, como quieran, incluso devolver la comida, arrojarla para volver a comer simplemente por el placer de
comer, y en consecuencia que eso ya deje de ser pecado, abolir el pecado de la gula, ¿no? La Iglesia no puede abolir pecados porque no los ha establecido ella, ¿no? Alguna vez algunas personas argumentaban, bueno, ¿qué saben pues los curas que son célibes del tema de la sexualidad? No tienen que saber absolutamente nada para poder explicar cuál es el tema de la sexualidad. Con ese criterio tendríamos que ir pues a las prostitutas o tendríamos que ir a los sujetos adictos a la sexualidad y promiscuos, porque ellos, por tener relaciones sexuales tan frecuentes y tan promiscuas, son los expertos en sexualidad, ¿no? Es absurdo. La Iglesia y las autoridades de la Iglesia enseñan sobre la sexualidad porque simplemente son principios de sentido común, no tienen nada que ver con tener experiencia en las relaciones sexuales. Al contrario, una persona que está adicta a las relaciones sexuales y que no es capaz ni siquiera de escuchar lo que enseña la Iglesia sin que eso le produzca fobia y rabia, esa persona es la que tiene problemas y la que no puede pretender tener el desapego suficiente como para hacerse una opinión objetiva. Ahora, ¿cuál es el problema de los preservativos y los preservativos como instrumento para prevenir el SIDA? En una sociedad sexualizada como la que estamos, la enfermedad del SIDA viene a ser un verdadero problema. ¿Por qué? Porque cuando la cultura sexual en Occidente había llegado a su cúspide, donde ahora somos libres, podemos hacer lo que se nos da la gana con nuestros cuerpos, porque se ha desarrollado la anticoncepción de manera múltiple, existen tantas formas de prevenir los embarazos, y a pesar que habían algunas enfermedades de transmisión sexual incurables como el herpes genital, por ejemplo, que ya comenzaban a ser motivo de preocupación, no había ninguna enfermedad como el SIDA que producía la muerte. Entonces, a partir de 1980, el SIDA mata y se convierte en una pandemia, y entonces el mundo se da cuenta que la única forma de impedir el contagio del SIDA es a través de la abstinencia y a través de la fidelidad en el matrimonio. Esa es la única manera. Solo así se garantiza el no contagio del SIDA. ¿Qué cosa hace el preservativo? El preservativo lo que hace es impedir que los espermatozoides lleguen y se unan con el óvulo femenino, y en consecuencia fue inventado como un método para prevenir el embarazo. Como el virus del SIDA es 200 veces más pequeño que el espermatozoide, tiene probabilidades muy altas de atravesar las fibras del látex o de cualquier otra fibra sintética con la que se hacen los preservativos. Y en consecuencia, la misma Organización Mundial para la Salud reconoce que el preservativo puede reducir el contagio en un 80 o 75%. Es un número alto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? No impide el contagio. Reducir el contagio al 80%, ¿saben lo que significa? Significa que 1 de cada 5 relaciones sexuales va a ser contagiosa. Eso significa reducirlo al 80%. 1 de cada 5. Y entonces, si es que la Iglesia establece acá un cuestionamiento severo de sentido común, no de cerrazón moral o moralista, la Iglesia acá establece una cuestión de sentido común. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene una vida sexual promiscua, la Iglesia no le dice, oye, usa preservativo o no uses preservativo, ya no le dice nada. Le dice, esa vida sexual que tú tienes es una vida sexual inmoral, porque tú no deberías tener esa vida sexual. Punto. La Iglesia no le dice a esa persona, pero si usas preservativo es más inmoral todavía. Ya no, ya está fuera de la cancha, ¿no? Entonces, fuera de la cancha, las jugadas que se hagan ya no valen, ¿no? Sea lo que sea. Ya son inmorales, ya están fuera de la cancha. Entonces, la Iglesia lo que busca es atraer a esas personas hacia una sexualidad moral. Y si vienen a una sexualidad moral, es decir, abstinencia fuera del matrimonio y fidelidad dentro del matrimonio, el preservativo no se necesita, ya deja de ser un argumento. Queda junto con los demás métodos de control de la natalidad que son reconocidos como inmorales. Pero frente al SIDA,
La Iglesia jamás va a aceptar el preservativo como la base de la campaña de lucha contra el SIDA, porque es una farsa, porque engaña a la gente y porque hace que la gente se contagie. Porque una persona que se abstendría de tener relaciones sexuales, se le hace creer que porque usa el preservativo no se va a contagiar, tiene varias relaciones sexuales y se contagia por culpa de una campaña establecida en torno a la precedencia o, en muchos casos, la exclusividad del preservativo. Ni las razones morales ni las razones de sentido común se han encontrado con pruebas que hagan pensar lo contrario y por tanto, como ha explicado el cardenal López Trujillo, la posición de la Iglesia no va a cambiar en ese sentido. Que tengas un buen día.